Bienvenidos a aquellos que nos visitan por primera vez. Esta es Mar Azul. Esperamos que se haya sentido como en su casa. Oye, nos sentimos orgullosos de por primera vez escuchar a Giselle y a Camila haciendo algo tan maravilloso por primera vez. Parece que este era ya su CD. La felicitamos. Gracias. La gente no conoce el milagro de la vida de Giselle, el milagro que está haciendo el Señor en la vida de Camila. Las personas nos ven cantar, nos ven predicar y no saben que nosotros somos exactamente como ellos. Somos seres humanos que hemos sido rescatados por la luz. Estábamos en oscuridad interna, pero Jesús puso su mano y ha hecho milagros en nuestras vidas. La persona que está a tu lado probablemente es un milagro y tú no lo sabes, pero esta temporada de Navidad nos agrada recibirle en este segundo horario para continuar la serie titulada The Light, la luz en español. Y este subtítulo les va a interesar porque el mensaje de hoy específicamente se titula Navidad terrible y maravillosa. Navidad terrible y maravillosa. Navidad terrible and maravillosin. Do you guys really think whatever? Por ahí dicen que esta es la temporada más maravillosa del año. Algunos dicen que es la temporada más llena de luz. ¿Será verdad? ¿Será totalmente cierto? Yo creo que es cierto. Yo creo que esta es la temporada más maravillosa y mi esposa lo cree y por eso hace que nosotros seamos los primeros en la calle que ponemos lucecitas de Navidad. No importa si nadie más las ha puesto, nosotros tenemos que ponerlas. Sin embargo, aunque yo creo que es la etapa o la temporada más maravillosa, también creo y conozco que es la temporada donde más suicidios se reportan en la nación americana. Lo que nos informa a nosotros, lo que nos deja saber que hay personas en esta temporada que no pueden ver la luz, que no pueden ver lo maravilloso del asunto. Es más, para muchos la Navidad es complicada. Yo recuerdo cuando las Navidades para mí no eran complicadas. Yo era un niño y vivía en Añasco. Tenía mis dos padres, éramos 3 hermanos, éramos nosotros 5. Había solo un calendario para las Navidades y esto era más o menos cómo fluía las Navidades en mi casa. El 24 de diciembre nosotros en Nochebuena estábamos juntos. El 25 de diciembre nosotros estábamos juntos. El 31 de diciembre nosotros estábamos juntos. El 6 de enero nosotros estábamos juntos. Sin embargo, lo que sucede con la vida es que eventualmente, mientras vamos creciendo, la temporada de Navidad se complica, se pone complicated, sea ya por factores externos o factores relacionados a las relaciones familiares, se afecta. Por ejemplo, algunos de ustedes conocen que todos los 31 de diciembre, mi hermano, mi papá y yo tenemos la tradición de por la mañana jugar baloncesto. El 31 de diciembre, todos los 31 de diciembre nosotros jugamos baloncesto. El que gane el juego que hacemos tiene el derecho de todo el año estar, ¿verdad? Jactándose de que ganó ese año y es como un preámbulo. Nosotros no somos personas supersticiosas, pero en ese momento, ¿verdad? Usamos eso para decir, este año es mi año y no el tuyo. Es la manera en la que nosotros trabajamos esta tradición en nuestra familia. Sin embargo, recientemente la tradición en ocasiones se ha visto afectada por situaciones de enfermedad en mi familia, ya sea situaciones de enfermedad de mi mamá o situaciones de enfermedad de mi papá o hablándole a todo el mundo o relaciones que afectan la familia. O sea, nuestra familia no es perfecta.
Ninguna familia lo es. Su familia no es perfecta. La familia de la persona que está a tu lado, créeme, no es para nada perfecta. Y en Navidad la situación se complica no solo por estos factores de enfermedad externo o de la pérdida de un ser querido, sino por situaciones que suceden en la familia que ahora complican la dinámica familiar. ¿Ustedes saben lo que yo estoy hablando o no saben de lo que yo estoy hablando? ¿Alguno de ustedes tendrá familiares? Amén. Entonces, esto sucede. La verdad es que la Navidad en ocasiones puede ser terrible y maravillosa al mismo tiempo. Y yo creo que esta es la razón por la que la Navidad es terrible y maravillosa. La Navidad exagera todo lo malo porque el tiempo, la atención, las cosas que tenemos que hacer en esos pequeños espacios de tiempo con toda la familia, las expectativas que tenemos que cumplir para todas las personas que están esperando que se cumplan esas expectativas. Ese tiempo que se comprime hace que las cosas malas se exageren, pero a la misma vez la Navidad nos está señalando algo increíble. Y si tú eres de los que piensa que la Navidad es el mejor tiempo del año o el tiempo más maravilloso por lo que está sucediendo a tu alrededor, te vas a frustrar próximamente. Porque si analizamos con honestidad lo que está sucediendo a nuestro alrededor en esta temporada, quizás es lo siguiente. Somos recordados de problemas que no podemos resolver, ¿cierto? De personas que no podemos controlar, ¿cierto? O de expectativas que no podemos satisfacer. No solamente eso, si miramos al espejo y somos honestos, nos damos cuenta de que muchas veces yo soy el problema que nadie puede resolver. Si somos honestos, nos damos cuenta que yo soy la persona que no puedo controlar. Y si nos miramos bien en ese espejo, nos damos cuenta que las expectativas que no podemos satisfacer, realmente nosotros estamos poniendo expectativas que otras personas no pueden jamás satisfacer en nuestras vidas. Por lo tanto, si nosotros pensamos que esto es maravilloso por lo que está sucediendo a nuestro alrededor, estamos equivocados. Esto es maravilloso no por lo que está sucediendo, sino por lo que sucedió. Y cuando digo lo que sucedió, digo lo que sucedió hace ya más de 2000 años atrás. Nosotros hoy celebramos una temporada en la que Dios envió a su Hijo Jesús para convertirse en el centro de la historia humana. Pero más importante para nosotros aquí en esta noche, Dios envió a su Hijo Jesús para convertirse en el centro de tu vida, en el centro de mi vida. Y cuando Jesús se convierte en el centro de nuestras vidas crecen y se desarrollan sobre algo estable. Y tenemos y desarrollamos ese sentido de esperanza, ese sentido de que a pesar de que hay muchas cosas sucediendo en nuestro mundo y a nuestro alrededor, no hay nada que temer. La realidad es que nosotros estamos celebrando y recordamos que la Navidad no es maravillosa por las personas que están a nuestro lado, sino por quien está a nuestro favor. Es el recordatorio de lo que Dios hizo por nosotros. Y en esta noche yo estoy seguro que hay algunos de ustedes que llegaron a esta iglesia y las cosas en la familia no están color de rosa. Yo estoy seguro que en los trabajos hay algunos que no están color de rosa. Yo estoy seguro que en las relaciones, en las emociones, las cosas no están como quisieran. No solamente eso, yo creo que para algunos llegaron aquí en oscuridad. Llegaron aquí en medio de tinieblas. En el aspecto de lo que están viviendo familiarmente es más tinieblas que luz. ¿Okay? Es más tinieblas lo que estás experimentando, lo que siente tu corazón. Lo que siente tu alma es más tinieblas que luz. Yo estoy completamente seguro de eso. Pero mientras más oscuro sea el lugar donde tú te encuentras, hoy tenemos la oportunidad de enfocarnos en la luz del mundo que vino a hacer una diferencia práctica en nuestras vidas.
Y para eso nosotros tenemos en la Biblia 4 evangelios. Y probablemente si tú llevas tiempo en la iglesia, conoces los evangelios de memoria. Son 4 relatos de la vida de Jesús. Los encontramos en la Biblia y son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Ok? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Juan es el último de los evangelios que se escribe. Y la diferencia de Juan y los otros evangelios es que los primeros 3 evangelios se parecen mucho, pero Juan es bien diferente a los primeros 3. Y es bien diferente por varias razones. Primero, Juan, el que lo escribe, fue un discípulo que caminó with Jesus, que comió with Jesus, que enfrentó situaciones with Jesus, que él vio a Jesus walking on the water. Jesus was his friend. He was with Jesus. Jesus was with him personalmente. Él vivió esta experiencia de caminar, de seguir los pasos de Jesús. Él lo escribe. Y cuando él escribe este evangelio, a diferencia de Mateo y de Lucas, él no comienza hablando de la historia del nacimiento de Jesús que nosotros conocemos. Él no comienza mencionando los pastores, los reyes, no comienza mencionando el asesinato de niños en Egipto, Herodes, nada de eso. Él comienza de otra forma. Y me llamó tanto la atención cuando escuché y aprendí esto, porque lo que hace este evangelio bien diferente es que cuando Juan lo escribe siendo un viejo, ¿ok? Con mucho respeto a cualquiera que hoy se sienta viejo, ¿ok? Porque yo creo que la vejez es cuestión de sentimiento. Juan estaba en su adultez y posiblemente en sus últimos años de vida. Nosotros no conocemos a ciencia cierta cuándo él se sentó a escribir, pero pensamos que cuando él se sentó a escribir, él dijo, yo tengo que escribir todas las cosas que yo viví con Jesús antes de que mi luz en esta tierra termine, que mi tiempo en este lugar se acabe. Y yo voy a escribir esas cosas que yo he estado diciendo y contando por los últimos años o todos estos años de mi vida. ¿Ok? Nosotros sabemos por el libro de los Hechos que Juan había contado estas historias que él escribió una y otra vez cientos y cientos de veces. Imagínense si ustedes fueran uno de los discípulos de Jesús en el primer siglo y Jesús asciende al cielo, ahora quedan los discípulos, la iglesia comienza a nacer, no se llamaban cristianos, se llamaban los del camino, pero eran creyentes en Jesús. Imagínense qué famoso era Juan en ese ámbito de los cristianos del primer siglo. Cuando él llegaba a cualquier círculo de personas que creían en Jesús, él era literalmente una celebridad para ser escuchada, porque ellos le decían, oye Juan, cuéntanos tú, qué bueno que está aquí. Juan fue uno de los discípulos que verdaderamente caminó con Jesús. O sea, nosotros hemos escuchado historias antes de lo que pasó con Jesús, de segundas manos, pero Juan no, Juan estuvo allí. Imagínense cómo le preguntaban a Juan, cuéntame, pues, y tú viste a Jesús, tú viste cuando él hizo los milagros, tú estabas allí presente, cuando él resucitó, él te hizo desayuno frente a la playa, eso tuvo que haber sido maravilloso. ¿Cómo cocina Jesús? Dime cómo él cocina. Él cocina como hacía todo lo demás, o él literalmente cogía el pescado, le daba la vuelta, o él simplemente miraba la flama y la flama se cocinaba. Tell me, ¿cómo era Jesús? O sea, Juan contaba estas historias. La gente quería escuchar las historias que Juan había contado. Y es interesante que hoy estemos hablando de Juan, porque Juan es la persona que redujo a Dios a una palabra. Posiblemente ustedes saben de memoria o han escuchado un verso de la Biblia que dice que Dios es amor. Juan fue la persona que escribió y redujo a Dios a una palabra. Esta es la descripción que le da Juan a Dios. Y lo más interesante es que Juan escribe esa descripción después de haber vivido todo lo que vivió y todo lo que experimentó en su vida. Y cuando yo me puse a aprender y a escuchar, en el momento en el que escribe Juan, para mí esto fue revelador y yo espero que sea revelador para muchos de ustedes, porque en este momento en que Juan escribe lo que él va a escribir al principio de su evangelio, él era el maestro de las cosas perdidas, y me voy a explicar. Ahí soné a Rafa.
Rafa, escúchame. Cuando hablo del maestro de las cosas perdidas, es que Juan había perdido mucho en la vida. En este momento, cuando él escribe al final de sus años, Juan había perdido amigos, Juan había perdido familiares, Juan había perdido en esencia su sociedad y su cultura. Déjeme decirle por qué. Porque en este momento en el que Juan está escribiendo, Juan había visto cuando Niro, el emperador romano, envió al general Vespasiano a Galilea. Y este general comenzó a conquistar a Galilea y las ciudades judías por ahí para abajo, matando miles y miles de judíos, de hombres y mujeres. Y no solamente eso, sino que miles de hombres y mujeres y niños judíos fueron tomados esclavos y llevados a los mercados de esclavos de Roma. Y Juan vio eso. Juan estuvo vivo para ver esa violencia, esa masacre de su pueblo, de su gente, de los suyos, siendo asesinado por otro imperio. Él pasó por eso, man. He lived through that. No solamente eso, él vivió cuando Vespasiano dejó a su hijo sitiando, rodeando la ciudad de Jerusalén. Piensen ustedes en ese lugar que ustedes aman, que ustedes quizás han viajado, en ese Vieques para ustedes. Ya saben cuál es el mío, ¿verdad? El lugar que me vio nacer, Vieques. A mi madre no le dio tiempo de llegar a Fajardo. Y ese día había bombardeo. Y yo estaba desesperado. Y yo nací en aquella pequeña isla nena. Y desde ese entonces, cada vez que hay bomba. La cosa es que yo nací en Vieques. Y yo amo a Vieques, pero no había ido a Vieques. Recientemente, hace algunos años fuimos a impactar las escuelas en aquel lugar. Llevaron las escuelas a la cancha de Vieques, no son tantas. Le dimos un espectáculo de comedia, maravilloso lugar. Y luego pude volver para 5 días de vacaciones, que jamás olvidaré. 5 días que ustedes saben que marcaron mi vida. Imagínense el lugar que ustedes aman, el lugar que ustedes han tenido experiencias maravillosas. ¿Cuál es ese lugar? ¿Será la calle donde viviste? ¿Será la calle donde te criaste? ¿Será la casa actual donde tú vives o la casa que te vio nacer? ¿Será la casa de tus padres? ¿Cuál es el lugar el cual tú recuerdas con amor y con añoranza? Porque para Juan, esta ciudad de Jerusalén era la ciudad donde él había tenido los mejores y más maravillosos momentos de su vida con Jesús y con los otros discípulos. Y él vive para el momento donde esta ciudad es rodeada por 7 meses. Y no sabemos si él estaba dentro de la ciudad o si estaba afuera. Pero es rodeada por 7 meses y las personas comienzan a morir de hambre dentro de la ciudad, sus hermanos, sus compatriotas. No solamente eso, las plagas comienzan a surgir. Y al final de esa guerra, en el año 70, ¿ok? Luego de que esta guerra ha terminado, Juan ve con sus ojos o escucha el hecho de que el templo de su Dios había sido quemado y había sido dejado en ruinas. Para este momento ya más de 1 millón de judíos habían sido asesinados. Más de 200,000 fueron tomados como esclavos. Y por si eso fuera poco, para el tiempo en que Juan escribe lo que nosotros vamos a leer, él había perdido sus 2 mejores amigos, por decirlo así, a Pedro y a Pablo. Pedro y Pablo ya habían sido ejecutados. Este es el último de los apóstoles. Y él está escribiendo. Y es tan interesante porque a pesar de todo este derramamiento de sangre, a pesar de toda esta oscuridad, a pesar de lo que él vio en su cultura, a pesar de que él predicaba de Jesús, de la luz, de la esperanza, todo esto había sucedido. Esto se parece a la historia de muchos de nosotros que creemos y tenemos nuestra fe en Jesús y a pesar de estamos perdiendo cosas en nuestras vidas, estamos perdiendo cosas a nuestro alrededor, estamos perdiendo cosas en nuestra cultura. ¿Se parecen los días en los que Juan escribe a los de nosotros o no se parecen? Se parecen, claro que sí, pero a pesar de todo esto, me impacta que al final del Evangelio, antes de leerles lo que él escribió al principio, vamos al final del Evangelio, en el capítulo 20, Juan nos deja estas palabras. Él dice, Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro, adicional a las posibles 7 historias principales que él presenta. Hay mucho más que él
no escribió. Entonces dice estas palabras, dice, pero estas se han escrito para que ustedes, y cuando dice ustedes, está hablándole a los que leen. Él sabía que personas iban a leer su evangelio. Y creemos que este es el evangelio que se escribió para las personas que no conocen. Así que si tú estás aquí por primera vez invitado y no tienes mucho conocimiento acerca de Jesús, de Dios, de la luz, de esto que nosotros llamamos el cristianismo, este evangelio fue escrito para ti. ¿Para qué? Para que tú puedas creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Y esto es tan lindo porque a pesar de lo que él había visto, a pesar de lo que había vivido, a pesar de la etapa en la cual está escribiendo, él todavía cree que Jesús es la fuente de una clase de vida diferente, de una vida espiritual, de una vida que sostiene nuestra vida en medio de la oscuridad. Y él creía que si nosotros leíamos esto, podíamos nosotros ver esa luz. Lo interesante es que cuando él escribe al principio de su evangelio, él tenía la mayor oportunidad de todos los demás escritores para escribir con detalle sobre el relato de la natividad. Si había alguien que podía escribir del nacimiento, de los Reyes Magos, de la cronología, de dónde se dio, de qué color era el pesebre, de si había pañal o no había pañal, de si eran Pampers o si eran Huggies, o si los sabios del Oriente venían de Arabia y de Arabia Saudita, o si venían de algún otro lugar, o si salieron de Puerto Rico con Guayacán o Guayanex o Guarionex o Caguax. Ahora pensé lo que estaba diciendo. Y entonces, no sabemos nosotros, pero Juan tuviera mejor oportunidad que ningún otro para decir eso. ¿Por qué? Porque en el momento de la crucifixión, Jesús, desde la cruz, le dice a Juan, hijo, he ahí tu madre, hablándole a María, y le dice, madre, he ahí tu hijo. Y en ese momento Jesús encomienda desde la cruz el cuidado de María, de alguna forma, a Juan. Jesús establece y dice unas palabras que definitivamente tuvieron que ser recibidas por Juan con mucho peso. O sea, si Jesús está en la cruz y me está diciendo desde la cruz un mensaje, I'm gonna hear that message. And I'm going to take it so seriously. You know, he's telling me this is my mother. So I take care of this woman as my mother. She is my mother. From now on, you're my mother and I am your son. I am Luke. I am Ponte en el lugar de Juan. Ponte en el lugar de Juan, ponte en el lugar de Juan, escuchando desde la cruz la encomienda de Jesús. Esa es tu madre de ahora en adelante. Nosotros no sabemos exactamente cómo fue que esa relación se desempeñó. Algunos en la tradición piensan que ellos salieron a Éfeso y que Juan cuidó de María hasta el último día de su vida aquí en la tierra. Sin embargo, nosotros no sabemos eso con certeza por medio de la palabra. Sin embargo, lo que nosotros podemos deducir es que si alguien tuvo la oportunidad de preguntarle a María cómo fue la historia de la natividad, fue Juan, como ahora un hijo preguntándole a una madre, diciéndole, María, cuéntame más otra vez la historia. Si alguien escuchó la historia de la boca de María 1000 veces, fue Juan. Quien le pudo haber preguntado, cuéntame otra vez cómo fue que te sentiste cuando el ángel, viendo un ángel que te dice que tú vas a cargar en tu vientre el Salvador del mundo cuando tú eres virgen. ¿Cómo fue eso? Cuéntame, ¿qué pensaste realmente? ¿Cómo fue? Si alguien podía preguntarle, cuéntame de los reyes, cuéntame del pesebre, cuéntame de si habían animales o no habían animales, porque en el lugar, en Puerto Rico, de aquí a 2000 años, 2016 años, van a celebrarlo y le van a poner el lechón. Yo quiero saber, había uno,
había un lechón, no había lechón, es para saber, porque yo soy de los que yo quiero mi pesebre bien montadito. Yo lo quiero teológicamente correcto, ¿entiendes? Así que dime, era una estrella, era una luz, era algo, era un drone, era un cyber something that flies, you know, it was an UFO. Let me know, ¿qué era la estrella? Háblame. ¿Quién hubiera tenido la mayor cantidad de detalles para escribir sobre el relato de la Natividad? Juan. Sin embargo, cuando él escribe, él comienza escribiendo no con la historia, sino con el significado del nacimiento de Jesús. Es como si Juan quisiera sacar la historia para que nosotros pudiéramos ver el significado. Es como si él supiera, él está escribiendo con propósito, ¿no? Y él está escribiendo sabiendo que vienen días oscuros porque él está viviendo días oscuros. Él está viviendo días oscuros. Él sabe que el que lo lee, lo va a leer en medio de oscuridad. Y Juan es recordado que Jesús vino a este mundo en un momento de mucha oscuridad. Que Jesús nació en un momento de mucha oscuridad. Y cuando Él va a escribir, Él se sienta y escribe algo tan extraordinario para nosotros hoy. En esta temporada donde nosotros vamos a ser recordados no solamente de quién viene a nuestra fiesta, sino de quién no viene. Cuando nosotros vamos a ser recordados no solo de lo que vamos a recibir, sino de lo que nunca vamos a recibir, Él nos deja las siguientes palabras. En Juan 1, verso 4, Él dice, en Él estaba la vida. Y esto es fascinante. Es fascinante porque Él está meditando en todo lo que Él ha observado y en lo que Él ha vivido. Él ha visto el dolor humano, Él ha visto la victoria y lo que Jesús hizo y sus promesas, pero Él ha visto el dolor, Él ha visto la separación, Él ha visto el llanto. Posiblemente en su propia carne Él ha experimentado, como todos los demás, experimentaron persecución. Como Pablo decía que llevaba en su cuerpo las marcas de Cristo, posiblemente la tradición incluso dice, la tradición, no la Biblia, algunos piensan que Juan fue echado en un caldero de aceite para morir, pero no murió y por lo tanto lo destierran a la isla de Patmos donde él recibe, no sé si ese es el nombre de la isla, creo que sí, donde él recibe la revelación del libro de Apocalipsis. Por lo tanto, posiblemente cuando él está escribiendo en su cuerpo, él está marcado y él está pensando y comparando toda su experiencia de vida con Jesús. Y él dice, ¿cómo yo puedo definir lo que estaba en Jesús en contraste a lo que yo he visto? Y es como si él estuviera diciendo, esto no es vida. Y él dice, en Él. My God. Él está diciendo, en Él estaba la vida. Y no la vida física, porque cuando las personas leyeran esto, él sabía que tenían vida física, sino que estaba hablando de esa vida espiritual. Y no solamente eso, sino que él continúa diciendo, y la vida era la luz de la humanidad. Y muchas veces nosotros leemos esto y podemos pasarle por encima sin entender lo grande de esta frase, porque Juan nos está hablando luego de haber aprendido la obra y la extensión del plan salvador de Jesús, que incluía a los boricuas reunidos hoy aquí en Guaynabo, en Mar Azul, aquellos colombianos, argentinos, ese boricua que nos ve desde Alaska, incluía todas las esquinas, las culturas, las etnias de la tierra. Al principio, los discípulos pensaban que Jesús era un Mesías, era el prometido, era el restaurador del asunto político social en el cual ellos vivían. Ellos eran gobernados siempre por otros pueblos. Y cuando Jesús se presenta y ellos dicen, este es el Mesías,
Jesús muere. Cuando resucita hay un encuentro de los discípulos. Y hay una historia donde ellos están juntos y los discípulos le dicen, ok Jesús, este es el momento donde ahora vamos a montar el partido de Jesús Liberador. Este es el momento donde vamos a sacar los romanos de aquí finalmente. Este es el momento donde se acabó la opresión. Este es el momento donde la economía empieza a echar hacia adelante. Porque ahora, hey, tú estabas muerto y resucitaste. Ok, todo el mundo va a votar por ti. O sea, tú ponte en la 1, en la 2, en la 3, en la 4. Eso va íntegro por Jesús Liberador. Créeme, nosotros tenemos el jingle. Tenemos la tumba coco. Estamos listos. El pueblo te ha estado esperando. Tú eres. Y es bien curioso que cuando ellos le piden, si ese es el momento, búsquenlo. Jesús les dice a ellos, esto no les corresponde a ustedes saberlo. O sea, esto no es lo que ustedes tienen que estar preguntando. Lo que a ustedes les debe importar es que ustedes fueron invitados por mí para ir por todo el mundo. En lugar de decirle, vamos a hacer el partido, él dice, mi reinado es diferente y ustedes van a comenzar a ir por todo el mundo a contarle a otras personas las cosas que yo les he dicho a ustedes. Mi reinado comienza aquí. Nosotros creemos en un reinado final donde se restauran todas las cosas y literalmente Jesús mismo viene a reinar sobre esta tierra y es nuestra esperanza y nosotros estamos esperando ese momento porque nosotros creemos que vamos a reinar con Él. Ese es el día de no oscuridad, ese es el día de Kingdom. Ahí nosotros vamos a tener las tumbas coco, ahí nosotros vamos a sacar los jingles de Jesús Liberador, pero hasta ese entonces Él nos envió a todos nosotros. Y cuando Juan dice que la vida era la luz de la humanidad, él estaba incluyendo a los puertorriqueños, a los puertorros, a los cubanos, a los dominicanos, a todos aquellos que estamos aquí reunidos hoy, a los americanos. Él estaba incluyendo a everybody in the same boat. Jesus was doing something for humanity. Jesús estaba haciendo algo por la vida de la humanidad. Pero no solo eso, sino que él continúa escribiendo y entra la parte favorita de muchos de nosotros. Él dice, esta luz resplandece en las tinieblas. Y yo creo que nosotros podemos entender el hecho de la luz, cómo resplandece, o sea, cómo ahuyenta, cómo echa fuera la oscuridad, cómo expone las cosas ocultas. Y él está hablando de eso, pero él está pensando en las tinieblas. Él está pensando en las tinieblas. Y él se pone a mirar nuevamente en la oscuridad a su alrededor. En todo lo que ha pasado, en todos los amigos que él ha perdido, todos aquellos que creyeron con él, que hoy no están a su lado, todos aquellos que él vio morir en la persecución, todos aquellos que fueron asesinados por el general Vespasiano, todos aquellos que fueron entregados como esclavos, todos aquellos hijos de sus amigos que fueron llevados y quedaron huérfanos en los asesinatos. Él está pensando en el derramamiento de sangre, él está pensando en la oscuridad. Él ha perdido tanto que nosotros no tenemos ni idea, no podemos ni comenzar a imaginarnos el nivel de pérdida que tenía Juan. Y él pensando en eso, a pesar de que había perdido quizás todo lo que creció amando. Y quizás tú estás aquí donde has perdido, quizás no todo, algunas cosas de las que creciste amando. Desde ese lugar, él piensa en las tinieblas y él está buscando una frase. Él dice que yo puedo escribir aquí que quede para la historia, que levante a las personas con la vida que yo tengo dentro de mí. ¿Qué puede ser la frase que los marque para siempre? Y el Espíritu Santo, yo estoy seguro que está el Espíritu Santo inspirándolo, le dice, y las tinieblas no han podido extinguirla. Y me parece tan increíble que Juan, siendo el último de los apóstoles vivos, haya escrito y haya dicho que las tinieblas no pueden extinguirla. En buen boricua, que las tinieblas no pueden apagarla. En arroz y habichuelas, que la luz
prevalece. Que la luz prevalece sobre la oscuridad. En otras palabras, el bien gana. Este es el final de la historia. Whatever you're going through, lo que sea que tú estás experimentando, el final de tu historia es que las tinieblas no pueden extinguir la luz de Jesús que hay en tu vida. Lo que sea que tú estás viviendo, las tinieblas no pueden apagarlo. Las tinieblas no van a prevalecer. Este es Juan diciéndonos con una sonrisa en su rostro, posiblemente marcado en el cuerpo, posiblemente con algún dolor físico, pero con una sonrisa en su rostro, dejándonos estas palabras como diciendo: todavía no he visto nada. Oye, yo he visto muchas cosas. Yo me imagino sentarnos con Juan, ese anciano que nos dice muchas cosas, y él diciéndonos: oye, yo he visto muchas cosas, y yo vi como aquel, y yo vi todo lo que, y yo vi cuando se llevaron a todos aquellos esclavos, y yo vi cuando, y a Pepo que tenía 2 nenes enfrente. Los nenes se mataron al papá y se llevaron y yo vi la oscuridad. Y yo creo que yo me imagino a ese anciano diciendo: oh, yo vi la oscuridad con todas sus facetas. Yo vi la cara de la oscuridad. I mean, I saw the face of darkness. I saw it, I live it. Yo la viví en mi propio cuerpo. Sin embargo, él dice: no he visto nada que pueda apagar. Oh my goodness gracious. No he visto nada que pueda apagar esta luz en mi vida. No hay nada que haya podido robar el gozo que tengo adentro. Porque como río de agua viva que salta para arriba, que llevo dentro, confirma en este momento, Espíritu Santo se está moviendo. Oh, como río de agua viva que salta para arriba, que llevo dentro, confirma en este momento, Espíritu Santo se está moviendo.